Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Buitrago. Eh, Presento esta pequeña exposición desde San José del Guaviare para el curso Trabajo de Grado 1 dentro de la especialización en seguridad informática que estoy desarrollando. A través de esta pequeña exposición quiero hablar sobre las consecuencias del ransomware en las entidades públicas en Colombia. Vamos a realizar un pequeño resumen de lo que se hizo, del trabajo documental que se tiene y que se presentó, eh, para lo cual pues vamos a ver vamos a tratarlo a través de una pequeña agenda. Tenemos una introducción, vamos a generar el problema que se quiere tratar, el por qué lo vamos a desarrollar, la importancia a través de su justificación, objetivos propuestos, desarrollo de estos objetivos, unas conclusiones finales y sobre todo unas recomendaciones que podríamos utilizar a la hora de tener un mayor o mitigar los riesgos que se tienen con respecto a los ataques cibernéticos, principalmente del ransomware. Bien, lo que se hizo básicamente es un estudio teórico, a través de un proceso de investigación donde, donde queremos o estamos plasmando el conocimiento primero básico de el ransomware como tal, eh, qué consecuencias tiene, cómo son sus ataques, qué es lo que cómo ha sido su evolución a través del tiempo, la importancia que tiene prestar atención a este tipo de criminalidad cibernética, eh, sobre todo por las pérdidas de información económicas que conlleva con eso. Y en el desarrollo de este trabajo vamos a ver todo este contexto para que nos permita tener un conocimiento mucho más profundo del tema, pero sobre todo qué estamos haciendo en Colombia, cuáles son las entidades públicas tal vez que pueden ser atacadas, el gobierno, qué planes de acción está tomando, qué leyes de pronto nos cobijan y nos abarcan, eh, para tener un mayor control o mitigación de estos riesgos. Bien, dentro de los problemas que podríamos abarcar con este tipo de ataques de ransomware es lo vulnerable que podemos estar nosotros como personas particulares, pero sobre todo las entidades que trabajan con tanta información. Eh, el Estado, básicamente, yo creo que tal vez es una de las entidades que debe administrar una gran cantidad de datos e información. Tenemos las entidades prestadoras de salud, las universidades públicas, gobernaciones, alcaldías, en fin, quienes tratan a diario con muchos datos e información personal y privada de muchísimas personas, básicamente de todos los colombianos. En este contexto, el ransomware ha venido evolucionando desde su creación históricamente. Más adelante voy a especificar un poquito más sobre esto, y ha sido tal vez una de los virus, de los ataques que más recurso o dinero se ha llevado, puesto que su capacidad para el chantaje o la extorsión eh, es impresionante. Muchas veces las personas prefieren pagar antes que perder la información. Y en este mismo sentido nos hacemos la pregunta, ¿cómo prevenimos este tipo de ataques informáticos de ransomware, sobre todo en las entidades públicas en Colombia? ¿Qué se puede hacer sobre esto? Ahora bien, mm, si nosotros entendemos que la tecnología cada vez más allá de su avance, más allá de lo que nos puede brindar
en cuanto a la facilidad eh, laboral, académica, en fin, en muchísimos factores. También tenemos que nosotros de alguna manera dimensionar que así como eh, tiene unas ventajas positivas el avance tecnológico, eso también permite que las personas eh, estén más expuestas y esa exposición sea utilizada por delincuentes que buscan el uso de la tecnología para hacer mal, para hacer daños. Entonces se vuelve tan prioritario en nuestro día a día que así como cuando nos dicen que nosotros tenemos que tener cuidado porque en tal barrio roban, en tal sector es peligroso, asimismo también nosotros debemos eh, prestar mucha atención eh, en nuestro trabajo tecnológico. Desde la persona que tiene, desde el estudiante que necesita acceder a un computador para poder desarrollar sus trabajos académicos, desde cualquier tipo de persona que se encuentra en un sector, eh, no sé, incluso hoy por hoy que también hay tecnologías que tratan de administrar inventarios ganaderos, hablando de planes de aplicación como tal, todos deben tener conocimientos básicos eh, en el sentido de que debemos eh, ten, considerar tener mucho más cuidado. Conocimientos básicos, hablo de entender cuáles son los posibles ataques cibernéticos que pueden existir y sobre todo cómo protegernos, que hoy en día es impresionante la cantidad de técnicas que se utilizan para robarse información. Pretendemos con esto identificar qué tan recurrentes son este tipo de ciberataques, eh, sobre todo del ransomware en entidades públicas, y cuál es el nivel de protección y qué debemos hacer para contrarrestarlo. Planteamos unos objetivos. Primero tenemos el objetivo principal, que es promover recomendaciones de seguridad informática mediante la revisión literaria, es decir, primero revisar su contexto para prevenir ataques por ransomware en las entidades públicas en Colombia. Si bien esto es un contexto mucho más ligado a los equipos que trabajan directamente en tecnología dentro de las entidades públicas, en el sector gobierno, es importante también que nosotros lo conozcamos como personas particulares. Dentro de los objetivos específicos vamos a desarrollar el marco conceptual, vamos a tener un marco teórico, incluyendo el estado actual del ransomware en las organizaciones en Colombia, identificar vulnerabilidades y riesgos informáticos asociados a este tipo de ataques en las entidades públicas en Colombia. Vamos a analizar el impacto que se genera cuando se materializan estos hechos. Presentamos recomendaciones para prevenir este tipo de ataques en diferentes organizaciones públicas en Colombia. Para el desarrollo de este objetivo, el objetivo principal, se realiza una investigación académica, teórica, donde conocemos los conceptos básicos, el contexto, los tipos de ataques, la historia y además realizamos marcos. Tenemos el marco teórico, el marco conceptual y el marco histórico. Dentro del marco teórico eh, tenemos que básicamente el ransomware es un virus informático o es una técnica, ¿sí? Perdón, es una técnica, no es un virus, es una técnica a través de la cual se produce la afectación a diferentes dispositivos, equipos, datos, eh, y su fin principal es robar o secuestrar información para, para pedir dinero por su liberación. Básicamente es eso. Vamos a ver ahorita más adelante cómo funciona específicamente el accionar. Donde primero, después de la descarga del virus
o del el malware, lo que hace es que se ejecuta dentro del sistema. Y aquí ya vienen diferentes caminos y acciones que realiza. Primero, tenemos que después de estar ejecutado, ¿qué puede realizar? Puede bloquear información, puede borrar información, puede cifrarla o puede robársela. Cuando hablamos de robo, puede que sea simplemente capturar la información, llevársela y asimismo robarla, eliminarla o simplemente hace copias. ¿Y qué tipo de sistemas o cuáles esas acciones donde se ejecutan? Pueden ser en archivos, pueden ser en carpetas, pueden ser en bases de datos, en pantallas como tal, sistemas dentro del mismo hardware, entre otros. Luego de haber atacado, ¿sí?, viene el chantaje. En este se compone de tres conceptos básicamente. En el chantaje lo que hace primero es, listo, ya realizó la acción, ahora vas a comunicarla, informa. Puede hacerlo a través de un correo, puede ser a través de un mensaje, lo que sea. Y, y expone la amenaza, es decir, que vamos a borrar se va a borrar la información, se va a revender la información o se va a filtrar a otros a otras organizaciones, puede que la información se vuelva pública, en fin, una amenaza que implique como tal el miedo a concretarse, y ese miedo se puede utilizar para realizar la petición, que es pedir dinero, hacer como un trueque por cambios de software o incluso pedir infectar a otros dispositivos. Es algo un poco raro, pero pues la persona que necesite la información o necesite recuperarla puede acceder a ella. Y finalmente está como la negociación. ¿Sí? Aquí hay diferentes caminos. Tenemos que la persona accede a las peticiones, efectivamente, de alguna manera se puede decir que el delincuente sea ético y profesional y descifre la información, entregue la información, listo. Pues hubo una pérdida de dinero, pero la información se recuperó. Como pueda que no lo haga. Pueda que básicamente lo que hace es que definitivamente destruye la información o se la lleva a pesar de que le pagaron. Y el otro camino es que la víctima no accede a las peticiones. Y aquí puede pasar de todo. Los archivos se borran, los datos se filtran, se hacen públicos, o definitivamente ya el delincuente no permite la recuperación. ¿Qué conceptos manejamos? Tenemos cifrado de datos, protección de datos, IDS, que es el sistema de detección de intrusiones, DLP, que es la prevención de pérdida de datos, criptografía, gestión de riesgos, controles de accesos, adware y ciberataques. Bueno, históricamente, se puede decir que el primer eh, virus conocido fue uno que se llamó AIDS Trojan. Apareció en el año de 1989 y lo que hacía es que a través de, recordemos, hace tantos años, el disquete de correo postal, allí en el disquete se alojaba el virus y pues empezaba a repartirse por todo lado. Era un programa oculto y lo que hacía era que encriptaba archivos en el ordenador del usuario y por el rescate pedía un pago a través de una moneda alemana. Eh, Dentro de la historia y evolución de este tipo de ataques se puede decir que hay como eh, dos contextos, dos mundos, uno antes del cifrado y otro después del cifrado. Vemos una gráfica acá de la evolución del ransomware a través del tiempo. Eh, los ataques han ido incrementando.
En verde vemos el ransomware como tal y en rojo o naranja tenemos los encriptadores. Es evidente, la evolución de la tecnología también permite la evolución de las maneras, de la cantidad de ataques en todo el contexto, y esto solo es de una de las tantas técnicas que hay para atacar información. Obviamente todo esto ha llevado a que pues tengamos leyes en Colombia que busquen mitigar el riesgo y protegernos a nosotros como personas, proteger la información. Hoy por hoy, básicamente, la información es el activo más importante en cualquier organización pública o privada. Dentro de esto tenemos la ley 1273 del año 2009, eh, que, donde esta ley busca proteger eh, la información, eh, establece como tal mecanismos para evitar los delitos informáticos, el acceso abusivo a la información y, y las prácticas que pueden poner en riesgo a la seguridad informática. Tenemos también la ley 1581 del 2012, es como la ley de protección de datos más importante que tenemos actualmente, donde busca proteger los datos privados y personales de, de las personas. Todas las organizaciones deben regirse para hacer un buen uso de la información, su protección y confidencialidad. Y también la resolución 00448 del 2012, que actualizó la política general de seguridad y privacidad de la información. Importante a la hora de todo el manejo de información de entidades públicas, financieras también, y de todo tipo de entidades que trabajen con datos personales y privados de las personas. Muy bien, dentro del objetivo 2, que buscamos identificar las vulnerabilidades y riesgos informáticos asociados en el ransomware, eh, tenemos que, por ejemplo, particularmente en Colombia, eh, más o menos unas 27 organizaciones del país han sufrido algún robo de información en lo que va corrido el año. Eh, Primero, pues, de este tipo de información ha sido el robo de credenciales de acceso, es decir, usuarios y contraseñas a las plataformas de correos corporativos. Eh, de estas organizaciones, 17 pertenecen al sector gobierno e instituciones de educación. Impresionantes los, los que más se atacan. Tenemos sectores como la Personería de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, entidades privadas como la farmacéutica Audiofarma, nuestra universidad también, y la Universidad de Pamplona, entre otras organizaciones. Son ejemplos de lo que eh, este tipo de técnicas de ciberataques han realizado a través de diferentes sectores, entidades públicas y privadas. Muy bien, aquí en este marco que les estoy presentando, eh, hay diferentes tipos de virus eh, que se enmarcan dentro del ransomware como tal, dentro de la técnica como tal. Eh, Son ejemplos de ataques que han sucedido a nivel mundial y que han afectado notoriamente y de manera impresionante, eh, lo que ha llevado a pérdidas no solo económicas, sino también de información y de los activos de las empresas. Particularmente dentro del texto que se presenta está muy bien definido, pero quiero hablar puntualmente de uno y es el GunCrab, porque tenemos que conocerlo, es importante, sobre todo en esta era tecnológica y eh, de la comunicación entre sistemas. Y los menciono porque normalmente hoy por hoy las personas quieren tener en sus casas
todos tenemos celulares, todos tenemos portátiles, cámaras de seguridad, en fin. Y este tipo de virus lo que hace es que a través, o lo que hizo, ¿sí? A través de eh, el ataque, eh, pirateaba las cámaras web de los equipos, muy preocupante. Y como la persona víctima no sabía si se activaba o no se activaba la cámara, entonces lo que hacían los delincuentes es que tomaban videos o capturas de fotografías eh, privadas, ¿sí? De las personas estando en sus relaciones íntimas o, o fotografías como tal ya de cuerpos desnudos, en fin. Y con esto chantajeaba a las personas. Claro, ¿quién va a querer que la información privada de uno, el cuerpo de uno, ¿sí? Esté expuesto en páginas pornográficas y toda esta clase de cosas? Entonces las personas accedían a pagar para posiblemente que no se filtraran sus fotografías, pero en algunas oportunidades sí lo hacían. Son muchos más los ejemplos, no quisiera ser tan extenso la presentación, pero están plasmados básicamente en el texto que se les presenta. ¿Qué es el CERCIR en gobierno? Así como para nuestra seguridad física tenemos al ejército, tenemos a la policía, y en ese contexto ellos tienen sus propias funciones para salvaguardar nuestra integridad física. Eh, Virtualmente también somos personas virtuales. Eh, Necesitamos de equipos que se encarguen eh, de protegernos de manera virtual. El CECIR es eso, un equipo de profesionales en seguridad informática eh, del sector gobierno que se encarga de básicamente gestionar las políticas de seguridad de la información, en las políticas de seguridad informática, y también estar muy atento a reaccionar ante los incidentes cibernéticos que existan en Colombia como tal. Entonces, estos equipos buscan crear políticas, así como cuando nos dicen tenemos que cuidarnos de delincuencia común, la policía o el ejército, como lo venía planteando. Pero aquí ellos eh, nos dictan cómo podemos tener cuidado, ¿sí? Nos mencionan qué cuidados debemos tener para no caer eh, o no ser víctimas de ataques cibernéticos. Entonces, nos dictan estas políticas, se encargan también de comunicarlas de muchísimas formas prácticas. No todos tenemos el conocimiento como tal de muy tecnológico, pero es importante eh, que de alguna manera sea un poquito mucho más fácil de diluir. Es que hoy por hoy todos tenemos celular. Un tipo, un tipo de ataque puede ser simplemente que llega un mensaje de texto con un vínculo y la persona, y es impresionante, y los ejemplos es prácticamente casi de todos los días. Las personas cogen, no sé, puede ser, por favor hemos bloqueado la clave de su cajero, qué sé yo, y descargue este link o ingrese a este link para poder recuperar la información y no perder el dinero, ejemplo. Entonces las personas asustadas por eso ingresan, eh, colocan datos o descargan algún tipo de archivo que hace que bloquee información, cifre algunos tipos de datos, y es una manera en la que los delincuentes pueden pedir dinero por recuperar la información. Entonces, ellos, eh, el grupo, es decir, lo que hace es que también crea las políticas, está en capacidad de defendernos. Repito, cuando hay un ataque terrorista, ¿quién llega a actuar? La policía o el ejército. Asimismo, cuando hay un incidente de ciberseguridad, ¿quiénes son los que actúan? El equipo, es decir, que son los que
deben estar en capacidad de reaccionar eh, eh, y mitigar como tal el ataque para que no sea tan delicado y tan complejo. Tenemos el objetivo 3, que es analizar el impacto que se genera por la materialización de los ataques de ransomware. Eh, Inicialmente, esto lo que hace es que roba información para ganar dinero, ¿sí? Para, a través de la extorsión, ganar dinero. Pero lo más delicado, como tal, es que después del ataque es un delincuente. Nada nos garantiza que efectivamente tenga por lo menos una ética, como lo mencioné un momento, una ética profesional a la hora de decir, bueno, perfecto, me pagaron, voy a devolver el recurso. O voy a bueno, descifrarlo, voy a entregarlo y listo. Nada nos garantiza que la información que se capturó o la información que se robaron pues no vaya a ser pública, no se vaya a eliminar a pesar de haber pagado. ¿Sí? Es un impacto tremendo. La pérdida de información implica, o la publicación de información implica unos riesgos muy tremendos incluso para la seguridad física. Ahora bien, dentro de esto mismo, así como existen equipos que se encargan de protegernos, proteger la información, los delincuentes están constantemente adaptándose a las medidas de seguridad. Eh, y, lo, y lo que hacen es que crean dentro de sus propios sistemas de virus mecanismos para eh, hacer que se vuelvan indetectables, eh, o que puedan atacar de una mejor manera, teniendo en cuenta que los antivirus tienen ya unas medidas de seguridad y todo eso, pero entonces buscan es como eh, establecer nuevos mecanismos para no ser detectados y no se puedan eh, contrarrestar como tal. Eh, Estas mismas capacidades eh, evolucionan, como ya lo venía mencionando. Y yo creo que dos de los más importantes hoy que tenemos actualmente y que es importante conocer, eh, y sobre todo que voy a explicar cómo se infiltran es, tenemos a Quackbot, que es un malware enfocado en el robo de información. eh, ha venido incrementando este tipo de ataques y es que básicamente es que a través de un correo malicioso, un email, eh, hay un enlace, ¿sí? Que en este caso es un enlace que dirige a un tipo de nube, se descarga el virus como tal, eh, y después de descargado afecta eh, al usuario como tal. Y tenemos también a Emotet, perdón, eh, que también es uno de los tipos de virus con los que pues más se ataca últimamente. Eh, pero este sí no aloja el archivo como tal dentro de una nube, sino que en el correo electrónico ya viene el archivo, ¿sí? Ya viene el archivo y se descarga. Ahora bien, dentro de lo que, dentro del trabajo que realicé, donde básicamente, primero conocimos de qué se trata la técnica. El ransomware es una técnica de la cual se desprenden diferentes tipos de virus, donde pues cada uno tiene su forma de atacar, eh, afecta a un sector o sectores específicos. Entonces, entendiendo cómo funciona la técnica, entendiendo los tipos de virus, eh, los impactos que tienen, pues sobre todo por lo que busca, que es ganar dinero a través de la pérdida de información o del robo de información. Todo esto nos permite entender que estamos muy expuestos, no solo como personas, sino las organizaciones, a los ataques. Dentro de, de esta exposición es importante podernos cuidar.
Si a nosotros nos dicen tenga cuidado a la hora de ir a un sector, tenga cuidado de no andar con el anillo, no andar con un reloj o exponerse a que de pronto los delincuentes miren nuestra vulnerabilidad y entiendan que nos pueden robar, lo mismo necesitamos nosotros como personas y organizaciones. Es importante que en las organizaciones como tal eh, se creen políticas de seguridad, capacitaciones en este tipo. Yo trabajo en una entidad financiera donde constantemente nos están capacitando para tener mucho cuidado con la descarga de archivos, con la lectura de correos electrónicos de dominios que no corresponden a la entidad, porque desde que se tenga el acceso más básico, de ahí cualquier delincuente puede atentar. Ahora, nosotros como personas también tenemos que tener el conocimiento de mucho cuidado en las páginas que uno ingresa, cuidado con los links de descarga, importante siempre tener antivirus, un muy buen sistema de protección. Hay muchísimos, de incluso de contraseñas, como ya lo venía diciendo, antivirus. Así que tener este tipo de cuidados como tal, si bien no hace que estemos 100% protegidos, pero sí hay una alta probabilidad de mitigar los riesgos, ¿sí? Porque puede que nosotros, por más cuidado que tengamos, los delincuentes encuentren formas para poder ejecutar estos tipos de ataques de ransomware. Pero por lo menos estamos disminuyéndoles la probabilidad o estamos disminuyéndoles la facilidad, ¿sí? Que sea más difícil para ellos poder lograr los objetivos. Así que, como menciono, es importante establecer políticas, que las políticas que son, nos definen como mecanismos o formas que tenemos que hacer, tácticas que tenemos que utilizar para no caer, ¿sí? Eh, Nos enseñan estas políticas cómo actuar, entender, conocer eh, todo el campo de la seguridad de la informática. Y es importante que así como nosotros estamos constantemente actualizando un sistema, una, un sistema operativo, así como se actualizan las apps, también nosotros tenemos que actualizar nuestra información, estar, pues no estoy diciendo que constantemente revisando todos estos temas, pero sí conocer una que otra página de seguridad, eh, revisar cuáles son los mecanismos de seguridad. Y repito, algo que tiene que hacerse no solo como organizaciones, sino nosotros como personas. Aquí presento una información bibliográfica sobre la cual, pues, muy básica que utilicé para la investigación. Finalmente quiero agradecer el espacio. Repito, es un espacio muy resumido. Todo el contexto se encuentra dentro del el documento que se presenta. Es importante poderlo conocer ah, de manera pues global. Eh, pero pues bajo esto quería presentar y sustentar básicamente ese trabajo teórico a través de esta pequeña conversación. Eh, Quiero decir finalmente que me excuso tal vez de pronto en mi poca elocuencia u oratoria. Cada uno tenemos capacidades diferentes y tal vez no es la mejor que pueda llegar y tener yo a la hora de hacer una exposición. Es parte de justamente el trabajo que estoy realizando como profesional, donde cada día trato de adquirir, o bueno, aprender más de cómo realizar una mejor expresión, una mejor sustentación, ser mucho más claro, mucho más puntual, sin tanto rodeo. Así que, eh, repito, mil disculpas en ese sentido. Trato de exponer lo mejor que pueda y espero pues haya sido muy útil para entender de por sí, más que entregar un trabajo académico,
conocer y entender que estamos muy expuestos, que vivimos en una era digital muy hermosa, preciosa, pero sobre la cual también debemos tener mucho cuidado. Muchas gracias.